Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Finalizamos nuestros videos sobre los escépticos y el día de hoy hablaremos de Sexto Empírico. Sexto Empírico vivió muchos siglos después del fundador de la escuela, Pirrón, en el siglo II después de Cristo. Se trata de uno de los pensadores más potentes de la escuela, también reconocido porque compiló los argumentos de los escépticos que habían sido trabajados a lo largo de los siglos. Además de sus aportes, como su crítica al método inductivo, Sexto Empírico presenta un resumen de la postura escéptica a través de los llamados tropos. La palabra tropo es la expresión en griego para hablar de giro, y estos tropos son argumentos que dan la vuelta o giran el punto de vista de que podemos encontrar algo certero y en sí, en las cosas, en la realidad, en la forma en que nos manejamos como seres humanos en la sociedad. Para los escépticos no podemos encontrar nada objetivamente verdadero. Y como ya habíamos visto en el video anterior, debemos de limitarnos de hacer afirmaciones categoriales y universales. Los escépticos no pueden decir que la verdad no existe, ya que esto sería una afirmación dogmática. Pero tampoco pueden decir, como pensaban las escuelas antiguas, que la verdad existe o se puede conocer. Más bien, el verdadero escéptico se abstiene de hacer estos juicios y se mantiene en la epogé, es decir, la suspensión del juicio sin dar ningún argumento categorial o universal. Estos tropos son argumentos dados por los escépticos en contra de la posibilidad de dar con un conocimiento certero. Hay dos series de tropos, los tropos antiguos, propuestos por el filósofo Enedésimo, y los tropos nuevos, propuestos por Agripa. Los tropos antiguos son 10 y el primero es el de la diversidad de los organismos de los animales. Vemos que los animales tienen organismos muy distintos y también tienen órganos para ver, oír, que son muy distintos. ¿Qué podemos decir que es verdadero si cada animal percibe las cosas de un modo distinto a través de sus órganos distintos? El segundo de los tropos amplía este camino y habla de la diversidad de los hombres. Así como los animales, los hombres también tienen distintas sensibilidades. Unos ven mejor que otros, otros escuchan también mejor que otros, y así cada uno recibe distintas impresiones de la realidad. Por tanto, no podemos decir que vemos las mismas cosas, y no habría algo certero. Quizás el color azul que yo veo no es el mismo color azul que tú ves, y por tanto no hay un criterio objetivo para decir cuál es el color azul. El tercer tropo habla de la divergencia entre los sentidos. Nuestros propios sentidos incluso se están continuamente peleando entre sí. Cuando yo veo un cuadro que parece tener fondo, mi ojo me engaña y me dice que hay una perspectiva, pero cuando lo toco me doy cuenta que está plano. Así, los sentidos se contradicen y no hay un criterio para decir cuál tiene la verdad. El cuarto tropo habla de la diversidad de las circunstancias en el propio sujeto. Una misma cosa puede cambiar según las circunstancias. Cuando tengo mucha hambre, la comida me sabe deliciosa. Pero si estoy completamente lleno, incluso algo que parecía muy apetitoso me puede causar náusea. Por tanto, no podemos decir con certeza si esa comida es deliciosa o no, pues depende de las circunstancias. El quinto tropo antiguo habla de la diversidad de las posiciones. Una misma cosa puesta de distinta forma puede parecernos distinto. Lo cercano nos parece grande y lo lejano chico. Y no es ni lo uno ni lo otro. El ejemplo que ponían los escépticos antiguos era el plumaje de las palomas, que cambia según la iluminación y la orientación de las plumas. Y no podemos decir realmente de qué color son. El sexto tropo habla de la mezcla de las impresiones. Si nosotros quisiéramos determinar cuál es el color rojo en sí mismo, no podríamos, ya que el color siempre viene a través de un objeto o reflejado en alguna superficie. Y no podríamos dar con el color en sí mismo. El color está siempre relacionado con la iluminación y con los objetos. Los antiguos ponían el ejemplo de los olores,
que podían ser más intensos o más tenues según la temperatura. E igualmente no hay un criterio para saber en qué consiste un olor en particular. Todo nos viene mezclado. El séptimo tropo antiguo habla de la consistencia entre las cosas. Una misma cosa cambia y no siempre podemos referirnos con objetividad cómo es esa cosa. Una gema sin pulir es totalmente opaca y oscura, y pulida es brillante e incluso transparente. El vino, tomado en pocas cantidades, es vigorizante, pero en grandes cantidades nos hace daño. El octavo tropo antiguo habla de la relación entre las cosas. Todas las cosas están relacionadas con otras, y por tanto no hay algo que tenga consistencia en sí mismo. Aquí podemos usar el ejemplo que ya habíamos mencionado, de los colores que siempre vienen acompañados de objetos. Si pensamos en cualquier cosa, siempre está relacionada con otra, y no encontramos algo que esté dado por sí o en sí mismo. El noveno tropo habla de la frecuencia con las que aparecen o acontecen las cosas. Sucesos infrecuentes nos parecen más increíbles o que debemos prestarles más atención. Por ejemplo, si una persona gana la lotería 2 veces o si a una persona le cae un rayo. Estos son eventos muy improbables, pero dicen los escépticos que no debemos sorprendernos. Simplemente es así como suceden las cosas. Y si son algunos eventos más frecuentes o no, eso no implica que son más importantes o dignos de mayor atención. El décimo tropo habla de las costumbres y las leyes. Nosotros estamos acostumbrados a encontrar cosas buenas o verdaderas según lo dado por nuestras costumbres. Así pues, en Occidente es costumbre que una persona se case con otra, pero en los países de Medio Oriente un hombre puede casarse con muchas mujeres. Y así vemos lo trivial y relativo que es nuestra idea de matrimonio y que no hay realmente una idea superior a la otra, sino que simplemente las costumbres son arbitrarias y no hay una verdadera forma de entender el matrimonio o que no hay un matrimonio en sí, sino que todo esto es más bien arbitrario. Estos son los 10 tropos antiguos, pero también tenemos los tropos nuevos o posteriores propuestos por Agripa, otro filósofo escéptico. Hegel menciona incluso que estos tropos son más poderosos, y son 5. El primer tropo habla de la diversidad de las opiniones entre los filósofos. Si fuera cierto esto de que podemos encontrar la verdad, pues seguramente los filósofos ya la habrían encontrado. Sin embargo, lo que encontramos en la historia es que los filósofos se pelean unos con otros y realmente no hay un criterio para decir qué es la verdad. Esto ha sido cierto desde la antigüedad hasta nuestros días y por tanto no es posible dar con una verdad absoluta. El segundo tropo es el de la progresión al infinito. Toda cosa que quisiéramos probar necesita ser probada por otra cosa. Pero si acepto este camino, esta segunda proposición tendría que ser probada por una tercera, y esta por una cuarta y una quinta. Así sucesivamente hasta una progresión al infinito. El tercer tropo nuevo es el tropo de la relación, que es fundamentalmente el mismo que el octavo tropo antiguo. El cuarto tropo nuevo es el tropo de la hipótesis. Algunas filosofías y ciencias parten de axiomas, es decir, de proposiciones o argumentos que no se pretenden probar. Por ejemplo, es conocida que las matemáticas parten de axiomas y definiciones. La línea recta se define como la distancia más corta entre dos puntos. Los escépticos criticarían aquellas posturas que pretenden probar sus argumentos a partir de axiomas. Estos axiomas no son probados, simplemente son dados. Y los escépticos dicen que si yo puedo partir de un axioma, pues también podría partir de su opuesto. Es decir, proponer que la línea es la distancia más larga entre dos puntos. Y así es completamente injustificado cualquier conocimiento que pretenda partir de axiomas. Todo debería de ser probado, aunque esto es imposible. El quinto tropo nuevo es el de la circularidad. Este tropo señala que muchas veces se intenta probar algo a través de lo que se quiere comprobar. Y esto que se quiere comprobar se pretende probar a partir de lo que ya fue probado, llegando en un argumento circular. Un ejemplo de un argumento circular es
tratar de probar la existencia de Dios a través de las Escrituras. Se dice que Dios existe porque así está escrito en la Biblia. Sin embargo, la Biblia tiene su justificación porque fue escrita por Dios. Este argumento es circular y no se sostiene. De esta manera no estamos diciendo realmente nada. La potencia de los tropos de Agripa es muy grande y es una verdadera amenaza contra la fundamentación del conocimiento, la verdad, las ciencias y la filosofía, ya que realmente no se puede dar nada por verdadero. El alcance de esta argumentación llega hasta nuestros tiempos y se habla del llamado trilema de Agripa, también llamado trilema de Munchausen. Se le llama así en honor al célebre personaje literario fantástico, que en alguna ocasión intentó salir del agua o de un arenero a partir de jalarse él mismo de la cola de su cabello, lo cual es fantástico e imposible. Si quisiéramos salir de las arenas movedizas, no podríamos hacerlo simplemente jalándonos a nosotros mismos de los hombros. Pero esta es la burla del escepticismo a la ciencia y a la filosofía, que tiene esta pretensión de justificar su propio conocimiento con el conocimiento mismo. Se le llama trilema porque postula que a un problema dado de fundamentación del conocimiento solo podemos salir a partir de tres opciones imposibles. Estas tres opciones imposibles corresponden al segundo, cuarto y quinto tropo nuevo. Es decir, si yo quiero probar cualquier proposición, necesito acudir a una de estas tres opciones. El trilema postula que solamente hay tres posibilidades para justificar el conocimiento, ya sea que algo sea justificado por otra cosa, lo cual nos lleva a una progresión al infinito, que sea justificado por algo dado, es decir, algo axiomático, lo cual caería en un dogmatismo, o que fuera justificado por sí mismo. Ninguna de estas posibilidades logran justificar nada realmente. Así, las tres posibles salidas nos da como resultado un camino cerrado, lo cual impide la justificación del conocimiento de forma objetiva y certera. Y esto constituye una verdadera afrenta al conocimiento filosófico y científico. Así, el escepticismo pone en cuestionamiento toda la búsqueda de la filosofía antigua, que pretendía encontrar un fundamento último. La filosofía para los escépticos no tiene la capacidad para llegar a este fundamento y simplemente debemos contentarnos con reportar las apariencias que vienen a nuestros sentidos, sin pretender decir que algo es verdadero y ni siquiera que tampoco es falso, sino que simplemente este es el aparecer de las cosas. Tenemos que esperar a la introducción del sistema filosófico de Hegel para poder encontrar un postulado filosófico que tome por los cuernos el problema del escepticismo y logre mostrar una filosofía sin ningún presupuesto. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales si quieres apoyarme. El vínculo está en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.